Hola chicos. Bienvenida al canal agradable. TV Jalil Ibrahim Ceyhan y Sila Turkoglu, noticia de su muerte. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. Cuando el corazón encontró su melodía. Una historia de amor imaginaria sobre Jalil Ibrahim Ceyhan. La noche había cubierto Estambul con un silencio especial. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre las calles húmedas después de una ligera lluvia y, a lo lejos, el Bósforo parecía guardar miles de secretos. Jalil Ibrahim Ceyhan estaba sentado junto a una ventana, mirando la ciudad sin decir una palabra. Había terminado otro día largo de trabajo. Las cámaras, los ensayos, las reuniones y las interminables conversaciones habían quedado atrás. Por fin tenía unos minutos para estar solo. Para muchas personas, su vida parecía perfecta. Actor, cantante y compositor, había construido poco a poco una carrera que le había permitido conquistar el corazón de miles de espectadores. Su interpretación de Yaman en Emanet lo había convertido en uno de los rostros reconocibles de las series turcas. Pero aquella noche no pensaba en la fama. Pensaba en el amor. Durante mucho tiempo había creído que el amor verdadero pertenecía a las canciones que escribía, a las historias que interpretaba frente a una cámara y a los personajes que conseguían emocionar al público. Hasta que conoció a una mujer que cambiaría aquella idea para siempre. El primer encuentro. Se llamaba Elif. No era actriz ni pertenecía al mundo de la televisión. Era una mujer sencilla, inteligente y tranquila, con una mirada que parecía descubrir lo que las personas intentaban esconder. Se conocieron por casualidad durante una reunión relacionada con un proyecto artístico. Jalil llegó unos minutos tarde. Cuando entró en la sala, todas las conversaciones se detuvieron durante unos segundos. Varias personas lo saludaron y comenzaron a hablar con él sobre el trabajo. Elif, sin embargo, continuó leyendo los documentos que tenía delante. Jalil la miró sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien no reaccionara inmediatamente ante su presencia. «Hola», dijo él. Elif levantó la mirada y sonrió. «Hola». Nada más. No hubo gritos, fotografías ni preguntas sobre televisión. Solo un sencillo saludo. Pero aquel saludo permaneció en la mente de Jalil durante todo el día. Una mirada diferente. Durante las semanas siguientes comenzaron a coincidir en diferentes ocasiones. Al principio hablaban únicamente de trabajo. Después comenzaron a hablar de música. Jalil descubrió que Elif tenía una sensibilidad especial para las canciones. Podía escuchar una melodía y comprender inmediatamente la emoción que había detrás. Una tarde, mientras caminaban por una calle tranquila de Estambul, Jalil le preguntó: «¿Qué canción te gustaría escuchar si estuvieras enamorada?». Elif se quedó pensando. Una canción que no necesitara explicar el amor. Jalil sonrió. ¿Y cómo sería? Sería una canción que hiciera sentir algo incluso sin entender la letra. Aquella respuesta sorprendió a Jalil. Durante toda su vida había buscado precisamente eso en la música.
Una emoción que no necesitara palabras. El comienzo de algo especial. Con el tiempo, sus encuentros dejaron de ser casuales. Comenzaron a tomar café juntos. A veces caminaban durante horas. Otras veces simplemente se sentaban frente al Bósforo y hablaban de sus sueños. Elif no estaba interesada en la fama de Jalil. Le interesaba el hombre que existía detrás de las cámaras. Le preguntaba si estaba cansado, si había comido, si había dormido bien, si realmente estaba feliz. Preguntas sencillas que pocas personas le hacían. Una noche, Jalil confesó: todo el mundo me pregunta qué proyecto haré después. Casi nadie me pregunta si estoy bien. Elif lo miró en silencio. Entonces yo te lo preguntaré. ¿Qué? ¿Estás bien? Jalil tardó unos segundos en responder. Ahora sí. Elif bajó la mirada. Y por primera vez ambos comprendieron que aquello ya no era una simple amistad. Una canción secreta. Jalil comenzó a escribir una canción. No le dijo a nadie para quién era. Cada noche añadía una frase. Después borraba otra. Quería encontrar las palabras perfectas. La canción hablaba de una persona que había llegado inesperadamente y había convertido los días comunes en momentos extraordinarios. Una madrugada terminó la melodía. La llamó "Cuando llegaste tú". Al día siguiente se la enseñó a Elif. Ella escuchó en silencio. Cuando terminó, tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Para quién la escribiste? Jalil sonrió. ¿Tú qué crees? Elif no respondió. Solo lo abrazó. Y en aquel abrazo ambos encontraron la respuesta. El miedo. Pero el amor no siempre llega acompañado de tranquilidad. A medida que sus sentimientos crecían, también aparecieron los miedos. Jalil sabía que su vida pública podía complicarlo todo. Cada fotografía podía convertirse en una noticia. Cada mirada podía transformarse en un rumor. Elif, en cambio, nunca había deseado formar parte de ese mundo. Una noche le dijo: no quiero que nuestra relación se convierta en un espectáculo. Jalil tomó su mano. Yo tampoco. Entonces prométeme algo. Lo que quieras. Que, pase lo que pase, nunca permitiremos que otras personas decidan lo que sentimos. Jalil la miró profundamente. Te lo prometo. La separación. Durante un período, los compromisos profesionales de Jalil aumentaron. Viajes, grabaciones, reuniones y nuevos proyectos ocuparon casi todo su tiempo. Las llamadas comenzaron a ser más cortas. Los mensajes, menos frecuentes. Elif intentaba comprenderlo. Pero el corazón no siempre entiende las razones. Una noche discutieron. Ya no sé dónde estoy en tu vida, dijo ella. Jalil permaneció en silencio. Estoy intentando construir mi futuro, respondió finalmente. Y yo formo parte de ese futuro. La pregunta lo dejó sin palabras. Elif se marchó. Aquella noche Jalil comprendió algo importante. Había pasado tanto tiempo intentando proteger su carrera que había olvidado proteger aquello que realmente le importaba. La decisión. Pasaron varios días sin verse. Jalil intentó concentrarse en el trabajo, pero todo le recordaba a ella. Una canción, una cafetería, una calle, incluso el sonido del Bósforo parecía traer su voz.
Entonces tomó una decisión. No podía obligarla a regresar, pero podía decirle la verdad. Fue hasta el lugar donde se habían conocido por primera vez. Elif estaba allí. Cuando lo vio, no dijo nada. Jalil respiró profundamente. No vengo a pedirte que olvides lo que pasó. Ella lo miró. Entonces, ¿por qué estás aquí? Porque entendí que una vida llena de éxito no significa nada si no tienes a alguien con quien compartirla. Elif permaneció en silencio. Tengo miedo, continuó Jalil. Miedo de perder mi carrera, miedo de cometer errores y miedo de que la gente opine sobre nosotros. Pero tengo mucho más miedo de perderte. Los ojos de Elif se llenaron de lágrimas. ¿Y qué quieres de mí? Jalil respondió, nada. Solo quería que supieras que te amo. El segundo comienzo. Elif caminó lentamente hacia él. Yo también te amo. Jalil cerró los ojos durante unos segundos. Después sonrió. No hubo cámaras. No hubo fotógrafos. No hubo titulares. Solo dos personas que habían decidido darse una segunda oportunidad. Desde aquel día aprendieron a cuidar su relación de una manera diferente. No necesitaban demostrarle nada a nadie. Sus momentos más importantes permanecían lejos de las redes sociales. Una cena tranquila, una conversación antes de dormir, un paseo sin teléfonos, una canción compartida, pequeños momentos que para ellos significaban más que cualquier fotografía. El amor detrás de las luces. Jalil continuó trabajando. Siguió actuando, cantando y escribiendo canciones. Su carrera continuó creciendo y nuevos proyectos llegaron a su vida. Su trayectoria artística había comenzado mucho antes, pasando por el modelaje y la música antes de consolidarse también como actor. Pero había una diferencia. Ahora, cuando terminaba una jornada agotadora, sabía que había alguien esperando escuchar cómo había sido su día. Y cuando escribía una canción de amor, ya no imaginaba un sentimiento abstracto. Pensaba en ella, en sus ojos, en su sonrisa, en aquella primera conversación, en aquella pregunta que había cambiado todo. ¿Estás bien? Una última noche frente al Bósforo. Meses después, Jalil y Elif volvieron al lugar donde habían tenido tantas conversaciones. La ciudad estaba iluminada. El agua reflejaba las luces. Elif apoyó la cabeza sobre su hombro. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó. ¿Qué? Que todo empezó con un simple «hola». Jalil sonrió. A veces las historias más grandes comienzan con las palabras más pequeñas. ¿Y crees que nuestra historia tendrá un final? Jalil la miró. Las historias de amor verdaderas no necesitan saber dónde terminan. ¿Por qué? Porque mientras dos personas sigan eligiéndose, la historia continúa. Elif tomó su mano. Y permanecieron allí, en silencio. No necesitaban decir nada más. Porque algunas historias de amor no nacen de grandes promesas. Nacen de una mirada, de una conversación, de una canción, de dos personas que se encuentran inesperadamente y descubren que, entre millones de personas, sus corazones habían elegido caminar juntos. Y aquella noche, mientras Estambul dormía lentamente, Jalil comprendió que quizá la canción más hermosa de su vida todavía no había terminado. Quizá apenas estaba comenzando.
Jalil Ibrahim Ceyhan, un amor escrito entre canciones y sueños. Estambul siempre había tenido un significado especial para Jalil Ibrahim Ceyhan. Para él, la ciudad no era solamente un lugar lleno de luces, calles concurridas y barcos cruzando lentamente el Bósforo. Estambul era una ciudad de historias. Historias de personas que llegaban buscando un sueño, de corazones que se encontraban inesperadamente y de amores que nacían en los momentos más inesperados. Jalil había aprendido a convertir sus sentimientos en canciones. Antes de convertirse en uno de los rostros conocidos de la televisión turca, había desarrollado una trayectoria relacionada con la música, la composición y el modelaje. Más tarde, su papel de Yaman en Emanet le permitió llegar a un público mucho más amplio. Sin embargo, había una parte de su vida que las cámaras nunca podían mostrar: su corazón. Y precisamente allí comenzaría una historia que cambiaría para siempre su manera de entender el amor. El encuentro inesperado. Era una tarde de otoño. Jalil había terminado una jornada agotadora de trabajo y decidió caminar sin rumbo por una zona tranquila de Estambul. Necesitaba alejarse durante unas horas del ruido, de las cámaras y de las responsabilidades. Entró en una pequeña cafetería. El lugar estaba casi vacío. Se sentó junto a una ventana y pidió un café. Mientras esperaba, escuchó una voz femenina. «Perdón, ¿está ocupado este lugar?» Jalil levantó la mirada. Frente a él había una joven llamada Leila. Tenía una sonrisa tranquila y unos ojos que transmitían una extraña sensación de confianza. «No», respondió Jalil. «Puedes sentarte». Leila tomó asiento. Durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Hasta que comenzó a llover. Leila miró por la ventana y sonrió. «Me gusta la lluvia». Jalil sonrió también. «A mí me gusta cuando la lluvia hace que Estambul parezca una película». Ella lo miró sorprendida. «¿Siempre hablas así?» «No, solo cuando estoy cansado». Ambos comenzaron a reír, y aquel pequeño momento sería el principio de una historia que ninguno de los dos esperaba. Una conversación que duró horas. Comenzaron hablando de cosas simples: música, películas, viajes, sueños. Leila descubrió que Jalil tenía una relación muy profunda con la música. Él le contó que escribir canciones era una forma de expresar aquello que muchas veces no podía decir en voz alta. «¿Y sobre qué escribes?», preguntó ella. Jalil pensó unos segundos. «Sobre las cosas que no puedo olvidar». «¿Y cuál es la canción más importante que has escrito?». Jalil sonrió. «Todavía no la he escrito». Leila se quedó mirándolo. «¿Por qué?». «Porque todavía no he vivido la historia que quiero contar». Aquella frase quedó en la mente de Leila. No sabía por qué, pero sintió que algún día aquella respuesta tendría un significado especial. Este es nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós.